poder saludarles hoy una vez más en el nombre del Señor y desearles de parte de nuestro Dios ricas y abundantes bendiciones. En particular quisiera hacer referencia, como en otras ocasiones, a algunos saludos. Quizás son bien, de algún modo opuestos. Por un lado, un saludo a la vida, ¿no es cierto? Un saludo a este don, regalo de Dios en una persona pequeña como es Aranza, hijita de nuestro hermano Leonardo y nuestra hermana Yael. Damos gracias a Dios por esta pequeña que ha venido a este mundo también por la voluntad de Dios. Nos alegra, ¿no es cierto?, por su familia, por sus abuelos en Valdivia, en Loica. Así que Dios bendiga a esta querida familia, ¿cierto?, a través del nacimiento de Aranza. También quiero hacer referencia, como les decía antes, a un saludo en otra condición. Quiero referirme a la familia Olate Fierro en Cayumapu, especialmente el hermano Pablo. Hermano Pablo, un saludo a la distancia, un abrazo en el Señor para ti y toda tu familia. Es natural que al día de hoy, con dolor, pero con esperanza, seguramente recordarás a nuestra hermana Celinda, tu madre, a quien conocimos, y queremos alentarte en el nombre del Señor, a ti y a toda tu querida familia allí en el lugar de Cayumapu. Damos gracias a Dios por la fidelidad de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Nos recordamos de nuestro hermano Olate también y de su esposa, como hemos dicho, quien recientemente ha fallecido. Así que el consuelo del Señor para ustedes, estimados hermanos allí. Bueno, y en general, un saludo para toda la iglesia, para todos los hermanos que pudieran estar a lo mejor enfermitos. Es una época difícil, es un tiempo difícil, pero hoy vamos a hablar acerca de nuestra fe. El apóstol Pablo, cuando escribe en una de sus cartas, si no me equivoco, a los Corintios, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y mayormente el amor. Bueno, en mi opinión, y creo que es la opinión coincidente de la mayoría de los creyentes, que cuando la Biblia habla acerca de nuestra fe, se refiere a lo que hemos creído y en quién hemos creído. Y a propósito de eso, vamos a hablar de la persona en quien hemos depositado nuestra fe, especialmente en este tiempo difícil. Vamos a hablar acerca de Jesús, de su poder, de su autoridad, absolutos. Él tiene todo poder. De eso vamos a hablar hoy día, ¿no es cierto?, para fundamentar una vez más nuestra fe y para crecer naturalmente, espiritualmente. Creo que Dios nos ha hecho pasar por esta situación también con un propósito. Me atrevo a decirlo, y creo que hemos estudiado más de lo que lo veníamos haciendo en otras ocasiones, hemos leído más nuestra Biblia, seguramente también lo hemos hecho a través de la oración, y eso todo va a redundar en una gran bendición. Bien, como les decía, el Dios nuestro, en quien hemos depositado nuestra fe, Jesús, nuestro Salvador, tiene toda autoridad y poder en el sentido más absoluto de la palabra. Vamos a comenzar leyendo las Escrituras para fundamentar lo que estamos diciendo aquí, estimados hermanos, en esta tarde. Leeremos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40. Yo recuerdo, hermanos, y a lo mejor más de algunos de ustedes también, de que éramos muy jóvenes, ¿no es cierto?, cuando un pastor con un grado de conocimiento bastante avanzado, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, una vez nos sorprendió diciendo que Dios estaba sentado sobre el globo de la tierra. Para nosotros fue eso una sorpresa, ¿no es cierto?, de saber o de vislumbrar a través de esta lectura, ¿no es cierto?, de que Dios está al control de toda su creación. Entonces vamos a leer esto para ir
como dije antes, fundamentando lo que hoy queremos decir con la ayuda del Señor. Isaías capítulo 40, versículo 21 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores, nosotros, somos como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Amén. Hasta allí la lectura de su palabra. Quiero añadir también en el mismo libro del profeta Isaías, el capítulo 66, para todavía reforzar la idea de la autoridad y del poder absoluto de este Dios en quien hemos creído. Capítulo 66, versículo primero dice, Jehová dijo así, el Señor dijo así, el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Amén. Hasta allí la lectura de su palabra. Pudiéramos continuar leyendo en este mismo sentido, pero creo que, bueno, y pudiéramos hacer referencia a toda la Biblia, honrando esta verdad, reconociendo esta verdad fundamental, que Dios está sobre todo, está por encima de las preocupaciones, está por encima de las dificultades, está por sobre su creación. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en quien estamos creyendo. Bueno, es también, pudiéramos decir, fácil, ¿no es cierto?, imaginarnos hoy de la situación, ¿no es cierto?, que afecta al mundo entero. Y hemos oído por ahí, ¿no es cierto?, de que muchas personas se sienten abandonados a su suerte. Alguien ha dicho también ahora, sálvese quien pueda. O quizás pudiéramos pensar incluso, ¿no es cierto?, de que pudiera existir alguna ley que favorezca al que tiene mayores posesiones. Incluso, fíjense, escuchábamos decir algo sobre eso, de que en algún sector de una ciudad o en dos sectores, un sector, diríamos, con mayores recursos, las personas se enfrentan de manera diferente a esta situación. Y en otro sector, en donde esas mismas personas afectadas por la enfermedad enfrentan su tragedia de la peor forma, de manera, diríamos, terriblemente dificultosa para ellos. Pero ni lo uno ni lo otro es lo que hoy día debemos nosotros de atender. O ambas cosas. Pues Dios no discrimina, ni los que tienen, diríamos, esperanzas en sus recursos y los que no tienen esperanza ninguna. En ambos casos, y en medio de ese ambiente es que la iglesia de Cristo, nosotros, estimados hermanos, representamos una postura muy distinta, totalmente opuesta. Nuestro estado óptimo debe ser realmente de que nuestra fe, como dijimos al comienzo, permanezca y esté puesta realmente en Cristo, en nuestro Dios, en este Dios todopoderoso que está al control de todas las cosas, que está sentado, para que lo entendamos mejor, sobre el globo de la tierra, y que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Eso decimos amén a esa verdad que la Biblia refleja con toda claridad. ¿Quién afirma esto? ¿Quién lo dice? Lo dice nuestro mismo Dios a través de su palabra.
Digamos eso, nosotros como creyentes no solo confesamos, ¿no es cierto? No solamente lo decimos de una manera, de una forma teológica, también quisiéramos, ¿no es cierto?, esto respaldarlo con nuestra forma de vida. Creemos realmente que nuestro Dios teológicamente es lo que la Biblia dice y que en la práctica también es el Dios que intercede por nosotros cada día a nuestro favor. Así que gracias a Dios, estimados hermanos, por esta tremenda esperanza que se abre, ¿no es cierto?, para el mundo entero y en particular para los hijos de Dios y para aquellos que han de creer en Él. Esta puerta se abre naturalmente a través de este propósito que Dios tiene y que se va a llevar a cabo a través de la predicación de la palabra de Dios. Para reforzar un poco más lo que veníamos diciendo acerca de este Dios todopoderoso, de este Dios fuerte, el profeta Isaías lo señala allí en el capítulo 9 de su libro. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término. ¿Se fija? Lo que es Dios, cómo describe Dios mismo lo que Él es o cómo es Él, es muy saludable, muy bueno para nosotros hoy entonces poder recoger de la palabra de Dios toda esta información y traerla fresca a nuestros espíritus. Mire, veamos lo que también sobre el mismo, sobre la misma enseñanza escribe Daniel, el profeta Daniel, en su capítulo 7, dice de la siguiente manera, versículo 14. Y fuele dado señorío, gloria y reino. Seguramente usted coincidirá conmigo que aquí Daniel se está refiriendo al Mesías prometido, al Hijo de Dios, al Señor Jesús. Anticipada, proféticamente, la Biblia está hablando acerca de la autoridad y poder que el mismo Señor Jesús, al cual haría referencia en su momento. Entonces, como dice Daniel, y fuele dado señorío, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieron. Su señorío, señorío eterno que no será transitorio. ¿Recuerdan la cita de Isaías? Lo dilatado de su imperio. Aquí dice Daniel, no transitorio, no es temporal, no es como este mundo. Y su reino que no se corromperá, o que nunca dejará de ser, o que nunca morirá, que no le afectará ninguna de las cosas que afectan a las demás personas. Y un último versículo que encontramos al final de la Biblia, Apocalipsis, para hacer referencia a este poder y autoridad absoluto de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 17. Dice, ellos pelearán contra el Cordero, refiriéndose a Jesús. Y el Cordero o Jesús los vencerá. Porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tanta hermosura en su palabra, queridos hermanos, que sin duda no se hará esperar el efecto que ella ha de tener sobre
nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Que como decíamos antes, esta palabra es para quienes cifran sus esperanzas probablemente en alguna cosa terrenal, como son las posesiones a veces, y también de igual manera estas promesas son para aquellos que no tienen protección alguna y que están probablemente en el abandono más terrible, en la mayor de las dificultades. En ambos casos Dios extiende su misericordia. Baste que todos crean en Él. El testimonio de personas que reconocen en Jesús esta autoridad. Qué importante es eso. Vamos a hablar en los evangelios, luego vamos a buscar la cita, acerca de una persona que hizo esto precisamente que estamos diciendo nosotros, que reconoció que todas sus capacidades, su autoridad, su poder, ¿no es cierto?, no podían ofrecerle ninguna esperanza en la situación por la cual él estaba pasando y tendría que recurrir entonces a Jesús, porque él lo que hace es reconocer en él autoridad, poder total, absoluto. No tiene al momento de ejercer fe en él ninguna duda respecto de este señorío que la Biblia decía que Dios, que nuestro Dios tiene, y por ende Jesús, el Hijo de Dios, también lo tiene, como lo expresa o como lo vamos a ver luego en la Escritura. No había ni la menor duda entonces en esta persona que dio un testimonio importante de que la persona en la cual él estaba depositando su fe era dueño de un señorío eterno que duraría para siempre, infinito, infinito. Pero naturalmente que si el testimonio de una persona es valioso, es importante, que usted, que las personas que hemos creído en Cristo podamos decir, como lo dice la Biblia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, de lo cual somos testigos, de lo que Dios ha hecho con nosotros, como dijo aquella persona. Yo sé que yo era ciego y ahora veo. Y quien me sanó es Jesús. Entonces, esos testimonios son importantes, pero mire, la Biblia, la palabra de Dios, este maravilloso libro, que es nuestra base, es el principal y mayor testimonio para nuestra vida. Lo primero que se dice en el Génesis y en el principio, crió Dios los cielos y la tierra. Y esto es muy consecuente y referencial con el Evangelio de Juan especialmente. Y saben una cosa muy, muy interesante, los movimientos religiosos y filosóficos en todas las épocas han establecido una especie de enemistad, antagonismo, precisamente en contra de algunas declaraciones, ¿no es cierto?, especialmente las de Juan, en donde se establece que Jesús es creador de todo. Y hay muchas corrientes entonces que se niegan a aceptar eso. Lo mismo dicen del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que niega toda salvación basado en la ley. Dice, ninguna carne se podrá justificar por las obras de la ley. Entonces, tanto Juan como el apóstol Pablo son denigrados, ¿no es cierto?, u objeto de críticas, porque realmente a ellos o a muchos no les agrada, ¿no es cierto?, que la autoridad y el poder esté atribuido solamente al Señor. Entonces, como decíamos, la Biblia es el principal testimonio de que Jesús es y que Dios es todo lo que veníamos diciendo antes. El Evangelio de Juan dice, todas las cosas por Él fueron hechas, pero aún más arriba, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Este era en el principio con Dios, su preexistencia. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Bueno, así sucede hoy también, ¿verdad? Que hay, como lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo, muchos están negando, difamando la divinidad de Jesús. Y entonces, cuando sucede una cosa como esa, cuando la enseñanza de la religión que sea, si está, diríamos, de alguna manera afectada, si se le está quitando o añadiendo algo, no va a tener el mismo efecto que solo la palabra de Dios en sí misma puede tener. Así es que el primer testimonio, ¿verdad?, de la autoridad y del poder acerca de Cristo, naturalmente es su palabra misma. Ahora, lo que les decía antes, hermano, el testimonio de una persona, el testimonio de un hombre, ¿no es cierto?, que en algún momento pudiera ser usted, que quizás no conoce al Señor todavía y pudiera dar testimonio de cómo su fe ahora se deposita en alguien que sí tiene autoridad y poder absoluto para sacarle de la situación en la cual usted se encuentra. Permítame leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 6, dice, un poco más arriba vamos a leer para complementar la información acerca de esta persona. Y como acabó todas sus palabras, comencé desde el primer versículo del capítulo 7 de Lucas, y como acabó todas sus palabras, el Señor estaba naturalmente dirigiéndose a un auditorio, predicando el Evangelio. Dice que luego de eso entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, un soldado romano, y no un soldado cualquiera, el siervo de este centurión, al cual tenía él en grande estima, estaba enfermo y a punto de morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y librase a su siervo. Y vinieron ellos a Jesús y rogáronle con diligencia, diciendo, porque es digno de concederle esto. Ama a nuestra nación. Y él nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, más como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, no soy digno de que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre. Fíjese la argumentación que hace este hombre. Porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y vueltos a casa, o a la casa del centurión, los que habían venido a estar con Jesús, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, la historia pudiera ser largamente comentada, pero dos detalles. Dice que las personas que abogaron a favor de que Jesús tuviera compasión del siervo del centurión, dijeron, él ama mucho a nuestra nación, a Israel. No se olviden ustedes que este es un romano. Y además nos ha construido una sinagoga a nosotros. Entonces es digno de que tú sanes a su siervo, que le hagas lo que él te pida.
Se fija que no quiero hacer un juicio de Cornelio, el centurión romano, pero pudiera ser que haya muchas personas, ¿no es cierto?, abogando por una causa que sea razonable, pero basada de manera equivocada en algún mérito previo que alguien pudiera estar haciendo. ¿Creen ustedes que Jesús fue movido a misericordia porque este romano amaba a Israel o porque les había construido una sinagoga a los judíos? No, simplemente porque en Él, en Jesús, está todo lo necesario para responder a la necesidad de la humanidad entera y porque Él a través de su amor y su misericordia puede obrar en favor de quien sea, pero por su sola gracia. No hay mérito alguno en la persona y seguramente Cornelio lo entendió así, tanto es que no hizo argumento de ese factor que a él lo favorecía, al contrario, le dice, Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Eso está muy bien y es muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Hermanos, no podríamos nosotros por ningún motivo argumentar que Él pueda y tenga que estar poco menos que obligado a hacernos esto o lo otro, porque por la razón que hubiera en usted o en mí. Simplemente Él hará, si es así su voluntad, ¿verdad?, otorgarnos un beneficio. Y entonces la Escritura dice que precisamente Él hizo el bien, ¿no es cierto?, para este siervo. Pero prefiero pensar, y es mucho mejor, Lucas dice que el centurión, este hombre, este soldado, no estaba totalmente desinformado de quién era Jesús. Él había oído acerca de Jesús. No dice cuánto, pero seguramente tenía un grado de conocimiento. Y por eso es que cuando él, ¿no es cierto?, pone las cosas sobre la balanza, su alta distinción. Él es una persona que está en el escalafón del mando romano, ¿no es cierto?, probablemente a poca diferencia del emperador. Es un hombre que está al mando en algunos casos de 100 soldados y en otros de más cuando la centuria es doble. Eso dice por ahí alguna. Es un guerrero de alta jerarquía, es un gladiador, es un combatiente valeroso, por la cual estaba allí en ese cargo, en algún momento dejan de ser importantes frente a la necesidad que se le viene a él encima. Y pudiéramos como último argumento decir, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo tenía su contingente en Roma. Y es muy probable que sea precisamente la iglesia de Cristo en Roma la que hizo llegar de alguna manera el evangelio de Cristo a la vida de este hombre, a la vida de este centurión. Qué importante en el ámbito que sea que la iglesia esté haciendo su labor, su tarea, llevando a cabo la predicación del evangelio. Entonces, pudiéramos encontrar allí en eso como por ejemplo Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 16 hace un largo saludo a la iglesia que está en Roma, un extenso saludo de gratitud a los que están allí en Roma. Entonces, como digo, es muy probable que esa sea la razón por la cual este hombre, ¿no es cierto?, tuvo acceso a la fe, no se olvide, y ahora permanece en la fe, la esperanza y mayormente el amor de Dios y hacia Dios de parte de quienes le conocen. Un gentil, un romano que tenía una profunda convicción, una certeza, una seguridad verdadera, una confianza a toda prueba que realmente su siervo sería sano apenas Jesús pronunciara las palabras de sanidad para aquel siervo. Se fija que es interesante cómo opera Dios y a través de qué, por qué y para qué. No son nuestros méritos, no son nuestras condiciones en las que estamos. Dios tendrá misericordia del que Él quiere y de a quien Él
quiera hacer el bien. Bueno, estimados hermanos, la Biblia está llena de afirmaciones como esa: con tus ojos lo verás. Podrás apreciar la obra de este Dios Todopoderoso en tu vida en la medida que tu fe esté puesta correctamente en la persona indicada y no en otra. Al respecto, tenemos que decir que es lamentable que a través de mecanismos humanos y a través de malas interpretaciones bíblicas, no vamos a entrar en detalle, pero tenemos que decirlo, ¿verdad? Se le ha atribuido poder, autoridad a quienes no la tendrán jamás. Leamos lo que la Escritura dice allí en el Evangelio de Mateo, porque es una afirmación, ¿no es cierto?, que merece toda confianza de parte de quienes la oímos y de la importancia que esto tiene. Les decía que por razones, ¿no es cierto?, muchas veces estrictamente humanas, llámese concilios, acuerdos de alguna religión, se ha llegado a establecer, ¿no es cierto?, que hay personas, llámese apóstoles o quien sea, ¿no es cierto?, que pudieran tener un poder paralelo al de Cristo, y eso no tiene ninguna autoridad confiable, ni es una información bíblica para que nosotros la pudiéramos utilizar y atribuirle, digo, a alguien poder o autoridad, excepto a Jesús, el Hijo de Dios. Pues es Él precisamente que lo afirma aquí en su capítulo, o en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, que dice: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Podríamos sacar alguna conclusión rápido? ¿Quedará algún espacio donde Jesús no tenga potestad? ¿Habrá alguna situación en la cual Él no tenga el manejo? No se olvide los primeros versículos que comenzamos citando. Él está sentado sobre el globo de la tierra, observa, dirige, controla sus criaturas, que son como langostas, dice, nosotros, y tiene cuidado de nosotros, a pesar de que somos como insectos, ¿no? Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, este poder se le ha atribuido a Dios de parte del Padre, a Jesús de parte del Padre. No me equivoco al decir Dios en la persona de Jesús. Entonces Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles de esta forma. Enséñenle estas cosas, no otras cosas. Ha habido muchas decisiones equivocadas y la Biblia naturalmente lo hace notar frecuentemente. Volvamos por favor un minuto al Antiguo Testamento otra vez, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 42 y el versículo 8, donde el Señor dice: yo, Jehová, o yo soy el Señor, o yo soy Dios. Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Se da cuenta de cuán profundo es esto? No daré a otro mi gloria, no otorgaré a otro o a otra o a nadie mi autoridad, la que a mí se me ha conferido, la que a mí se me ha atribuido, la que a mí se me ha dado. Es mi autoridad, es mi poder. Eterno señorío, dice Daniel.
ilimitado en duración. Siempre. Y esto, hermanos, no es una cosa casual, es el deseo de Dios. Ustedes recordarán que en aquel día precioso, cuando el Señor fue bautizado en el Jordán por Juan, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y que los cielos fueron abiertos y la voz de Dios se escuchó decir: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. Me agrada, es mi Hijo. Y a raíz de eso, ¿cierto?, podemos conferir o inferir que Dios le otorga todo poder a su Hijo, a su único Hijo. Bueno, hermanos, para ir a lo mejor sacando ya algunas conclusiones, la iglesia en la cual nosotros militamos, por así decirlo, la milicia es una realidad también que aparece por ahí en las cartas de Pablo a Timoteo, prontamente va a cumplir un siglo, y hasta donde yo logro entender, a lo mejor no ha sido siempre así, pero estamos o hemos venido durante mucho tiempo enseñando, ¿verdad?, que las escrituras, que la palabra de Dios son el medio a través del cual se señala a Cristo como el Hijo de Dios y como el autor de esta salvación. Salvación incomparable, ¿cierto?, que no se puede medir ni ver de igual forma en otra realidad religiosa. Por ejemplo, ustedes saben también y pueden verlo en la información, 1.800 millones de musulmanes están celebrando lo que se llama el Ramadán. Para ellos, ¿no es cierto?, esto es la venida de Dios o la entrega de la palabra de Dios en el Corán. Y ellos son muy fieles a eso, a su profeta Mahoma y a toda esa realidad religiosa. Pero ¿qué pudiéramos decir nosotros con humildad naturalmente? No queremos decir otra cosa, sino que exaltar a la persona de Jesús y decir realmente que Él es el Señor, ¿cierto?, más allá de cualquier otra deducción humana que se ha desarrollado en el tiempo. Mire, aquí un pasaje más en que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, consuela y confirma los corazones de algunas personas que, como muchos hoy día, están caminando cabizbajos y muy apesadumbrados por la situación que estamos viviendo. Pero la esperanza vuelve al corazón cuando Cristo está cerca de nosotros. La Biblia dice que, o pudiéramos pensar a lo mejor que fue un error de parte del centurión romano decirle a Jesús: no entres en mi casa. Pero como haya sido, Jesús entró en aquella casa, entró en aquella familia, entró en aquellas vidas y fue el motivo y la causa de mucha bendición. Hoy también Jesús puede ser la causa de mucha bendición para la vida de muchas personas que están caminando, como decíamos recién, sin un horizonte fijo y desesperados. Los que iban camino a Emaús, dice aquí versículos claves solamente. Entonces Él les dijo a estos que iban camino a Emaús, porque estaban muy desesperados a causa de lo que estaba pasando en su corazón. Para ellos Jesús había muerto y con eso se había terminado todo. Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Se trata de los profetas que menciona la Biblia, naturalmente, no de cualquier profeta antojadizo, ¿no es cierto?, que pudiera aparecer por ahí. No era necesario, continúa la explicación del Señor, la conversación del Señor Jesús,
con estos dos personas que iban allí caminando, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decía. Bueno, ustedes conocen el final de la historia, cuando ellos se percatan realmente que quien estaba con ellos no era un peregrino o alguien que desconocía la situación, sino que era precisamente el Señor Jesús. Entonces ahora la situación cambia y ellos no quieren que Jesús se aleje de sus casas. Ellos quieren que Jesús esté allí con ellos. Entonces, ¿qué es lo importante a esta altura, estimados hermanos? Que, como dijimos al comienzo, nosotros como iglesia u otros hermanos en sus respectivas congregaciones, volvamos nuestros ojos a la palabra de Dios y seamos capaces de enseñarla íntegra, desde el Génesis al Apocalipsis, aunque a veces nos diga cosas que no nos agradan y tengamos que corregir. Eso es lo correcto. Por eso es que Cornelio o este centurión no se equivocó al poner su fe en Jesús, porque él no estaba siguiendo una herejía, él no estaba siguiendo una doctrina de error, él no estaba sometiéndose a una enseñanza falsa. Él conocía, si no exactamente, porque seguramente después de eso, ¿no es cierto?, la iglesia continuó su tarea evangelizadora en Roma, y ya sabemos de que los cristianos en Roma murieron igual que su Señor, crucificados muchos a manos de los romanos. Lo importante aquí es que se haga la labor a costa del precio que se haya de pagar. Bueno, Dios nos ayude y nos bendiga. El conocimiento que las personas deben tener de la palabra de Dios es tremendamente importante. Recuerdo siempre las palabras de Job, quien reconoce que su conocimiento de Dios no va más allá de los bordes o la orilla, dice, de los propósitos o de los misterios de Dios, y que él necesita oír mucho más. Así lo dice Job 26:14. Al final, ¿no es cierto?, de sus días, este hombre experimentado por el conocimiento de Dios desarrolla ahora una fe tangible. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, muchos somos tentados a veces, queridos hermanos, a enseñar la Biblia. Hay un salmo que no tengo en este momento a mano, pero dice que el hombre, por su naturaleza pecaminosa, no es digno de narrar o de contar lo que la Biblia dice, porque no estamos muchas veces a la altura. Nuestra teología y nuestra enseñanza es como lo dice la Biblia por allí, ¿no es cierto?, de conforme a nuestras concupiscencias, 2 Timoteo 4, 3 y 4. Y si eso es así, no debemos hacernos muchos maestros, dice el Señor. ¿Por qué? Porque le estaríamos haciendo daño a las personas, estaríamos entregando una doctrina enferma que contagia y no sana. El Evangelio es sanidad. El Evangelio es el poder de Dios que puede traer vida nueva a las personas que en Él creen. Así es que, queridos hermanos, vamos a invertir nuestro tiempo en esta verdad gloriosa, ¿no es cierto?, que es la predicación del Evangelio, de tal manera que como Cornelio, pero me estaba acordando de Zaqueo, un hombre pequeño que dice la Biblia que un día también tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le dice, hoy es necesario que yo esté en tu casa. Bueno, esta propuesta que el Señor le hizo a este hombre pequeño, porque la verdad es que eso somos, indignos, como dijo el centurión. No quiero que entres a mi casa, no soy digno. Otro hombre también dice que se echó al agua porque se consideró indigno
de estar en el mismo lugar con el Maestro de los maestros y el Señor de señores. Pero a pesar de eso, queridos hermanos, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de todo eso, Dios vino a este mundo para salvar a los pecadores indignos, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Y precisamente, como les decía antes, la propuesta que Jesús le hace a Zaqueo es la misma para usted, para su familia, para su hogar, que está sufriendo, que está necesitando de la intervención de este Señor lleno de poder, lleno de gloria, que es el único a quien se le ha atribuido todo poder. No se olvide, no hay nadie más, por importante que sea, no importa quién lo diga. Cuando se le consultó a Pedro acerca de qué pensaba él acerca de Jesús, este hombre rústico, con muy poco conocimiento, alcanzó a vislumbrar la verdad del Evangelio y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Con eso él estaba dándole a entender que había leído las profecías y que sabía acerca del Mesías prometido y que no había otro que pudiera comparársele. Era inequívoca entonces su expresión. De tal manera que esperamos en Dios, ¿verdad?, que el Evangelio que estamos enseñando pueda llegar a su vida. Usted necesita, al igual que Cornelio, al igual que Zaqueo, ¿verdad?, que Jesús entre en su casa y que Jesús le libre del mal que hoy nos está azotando. No se olvide, Él está sobre el universo, está sobre el coronavirus, pudiéramos decir, sobre toda esta pandemia. Él es el Señor y Él puede bendecir su vida y sanarle de esta terrible enfermedad. Oramos ahora al Señor. Padre, no quieras pasar de largo, Señor, por nuestros hogares. Quédate con nosotros, Señor, que se hace tarde. Señor, te invitamos a entrar en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestro universo, Señor, que sufre a causa de esta situación. Queremos recordar, Señor, tus palabras. Tú tienes toda potestad, tienes toda autoridad, absolutos, y no compartes tu poder ni tu gloria con otra persona, de tal manera que solo tú eres merecedor de nuestra adoración, de nuestra alabanza y de nuestra oración que en esta hora a ti elevamos. Gracias, nuestro Dios, por Cristo y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos. Muchas gracias por oír también el mensaje de la palabra de Dios hoy. Nos vemos.